Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Proyecto Montauk, la base secreta donde el tiempo y la mente fueron manipulados. En la punta más oriental de Long Island, donde el océano Atlántico ruge con un viento frío y salado, se alza Montauk, un lugar apartado que parece diseñado para los secretos. Allí, sobre los acantilados que vigilan el horizonte, se yergue la figura imponente del radar Sage, un gigante metálico cuya silueta domina el paisaje como si fuese un guardián de hierro y concreto. Desde la distancia, esa estructura parece un ojo que jamás duerme, un vestigio de la Guerra Fría, una máquina concebida para detectar amenazas invisibles en el cielo. Pero para quienes conocen la historia oculta, el radar no era simplemente una reliquia militar, era la llave de un misterio, la entrada a un rumor que hunde sus raíces en el mito del experimento Filadelfia y que, según muchos, fue heredado y perfeccionado en este rincón olvidado de Nueva York. La historia comienza en un contexto en el que la humanidad se encontraba obsesionada con el poder absoluto. Eran los años de la Guerra Fría, de la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, de las armas nucleares y de la carrera tecnológica por la supremacía. La paranoia era combustible para proyectos imposibles, y en ese ambiente de secretos y laboratorios escondidos nació el rumor de que el gobierno había traspasado las fronteras de lo imaginable. No bastaba con dominar la tierra y el cielo, ahora buscaban manipular la mente, el tiempo y el espacio. Montauk se convirtió en sinónimo de ese abismo donde la ciencia se funde con la locura. Las primeras voces que hablaron de este lugar no se limitaron a cuentos fantásticos. Vincularon directamente a Montauk con lo que supuestamente ocurrió en 1943 en los astilleros de Filadelfia, el experimento naval que pretendía volver invisible al USS Eldridge. Según la leyenda, aquel barco se desvaneció en medio de un campo electromagnético, para reaparecer segundos después en otro punto, con consecuencias macabras. Algunos marineros quedaron fusionados con el acero, otros murieron, y unos pocos sobrevivieron para contar que habían sido arrojados al tiempo mismo. El gobierno negó todo, pero la sombra de ese relato jamás se disipó. Para muchos, lo que no funcionó en Filadelfia fue perfeccionado décadas después bajo el radar de Montauk. Oficialmente, la base aérea de Montauk cerró sus puertas en 1981. Sin embargo, la clausura fue poco más que un telón de humo. Los habitantes cercanos comenzaron a hablar de luces extrañas en la noche, de movimientos de camiones, de soldados entrando en instalaciones que supuestamente estaban abandonadas. Las leyendas crecieron al mismo tiempo que el silencio del gobierno se hacía más pesado. Nadie podía explicar por qué aquella base, supuestamente muerta, seguía vigilada. Nadie podía entrar en sus instalaciones sin toparse con advertencias militares. Bajo el suelo, decían, se extendían túneles y laboratorios subterráneos que ocultaban los experimentos más oscuros de la ciencia moderna. Los protagonistas de esta historia surgieron en los años 80 y 90, cuando el mito ya ardía entre los círculos de conspiración. Preston Nichols aseguró haber trabajado en Montauk como ingeniero, revelando que allí se practicaban experimentos de control mental usando frecuencias de radio que emanaban del radar Sage. Según él, las ondas electromagnéticas podían manipular pensamientos, inducir emociones, incluso borrar recuerdos enteros de la conciencia de un individuo. Su testimonio fue reforzado por Al Bielek, un hombre que juraba haber sido parte del experimento Filadelfia en 1943 y haber sido
transportado a través del tiempo, para después ser reclutado en Montauk y participar en nuevos ensayos con portales temporales. Junto a ellos se encontraba Stewart Swerdlow, quien afirmaba que el objetivo real no era solo manipular mentes, sino moldear sociedades enteras, creando soldados perfectos, capaces de obedecer sin voluntad propia, e incluso establecer contacto con inteligencias de otros mundos. Los relatos coincidían en un mismo punto: Montauk era el corazón de un proyecto que combinaba control mental, teletransportación, viajes temporales y colaboración con razas extraterrestres. Según Nichols, el radar podía abrir fisuras en la realidad, generando lo que llamó túneles temporales, pasajes que llevaban tanto al pasado como al futuro. Supuestamente, algunos niños y adolescentes fueron usados como sujetos de prueba, enviados a distintas épocas de la historia, desde la Roma antigua hasta escenarios de un futuro todavía inexistente. Los experimentos no siempre salían bien, muchos de esos jóvenes, decían, jamás regresaron. El mito alcanzó su punto más oscuro cuando se habló del monstruo de Montauk. Según las historias, una de esas aperturas dimensionales trajo consigo una criatura extraña, una bestia que emergió de las entrañas de la base y que sembró el caos antes de ser destruida o devuelta a su origen. Décadas después, en 2008, la aparición de un cadáver extraño en las playas de Montauk, con rasgos deformes, avivó de nuevo la leyenda. Para los escépticos era simplemente un animal en descomposición; para los creyentes, era la prueba viviente de que algo inhumano había cruzado los portales abiertos en Camp Hero. Las descripciones sobre las instalaciones subterráneas son otro de los elementos que alimentan la mitología. Los testigos hablaban de kilómetros de túneles que descendían bajo la base, con salas repletas de equipos electrónicos, cámaras de contención, habitaciones para pruebas humanas y zonas donde el tiempo parecía fluir a distinta velocidad. Se decía que esos pasajes estaban conectados con otras bases secretas del país, formando una red oculta bajo el suelo estadounidense. Lo que en la superficie parecía ruina y abandono, en el subsuelo era un enjambre de tecnología imposible, custodiada por el silencio de un gobierno que nunca admitió su existencia. El contraste entre lo oficial y lo narrado se volvió parte de la atracción de Montauk. Documentos desclasificados mostraban que la base fue cerrada en 1981, y el radar quedó como un esqueleto de hierro oxidado. Sin embargo, quienes visitaban el lugar aseguraban que algo extraño persistía. Algunos hablaban de mareos, de ruidos metálicos bajo tierra, de vibraciones en la piel como si una energía invisible recorriera el aire. El propio radar, aunque apagado oficialmente, parecía conservar una presencia inquietante, como si aún vigilara a quienes se atrevían a acercarse. La cultura popular se encargó de dar vida a este mito. En 1992, Preston Nichols y Peter Monn publicaron el libro The Montauk Project, Experiments in Time, que se convirtió en la Biblia de los creyentes y en el origen del fenómeno mediático. A partir de allí, programas de radio, revistas y luego Internet difundieron la historia por todo el mundo. En los años siguientes, Montauk se transformó en un símbolo moderno de conspiración, comparable a Roswell o al Área 51. Incluso Hollywood bebió de esta fuente. La serie Stranger Things, antes de recibir ese nombre, iba a titularse Montauk, pues sus creadores se inspiraron directamente en estas historias de experimentos con niños, dimensiones paralelas y monstruos escapados de laboratorios secretos. El legado de Montauk es la duda, la frontera entre lo posible y lo imposible. Quienes creen en la historia aseguran que el gobierno estadounidense alcanzó un poder inimaginable, capaz de manipular la mente y la realidad misma, pero que decidió ocultarlo por el peligro que representaba. Quienes lo niegan lo consideran un fraude elaborado, una invención literaria que se alimentó de testimonios contradictorios y de la fascinación popular por lo paranormal. Lo cierto es que la historia no murió, sigue viva porque toca un punto sensible en el alma humana: el deseo de controlar el tiempo, de reescribir el pasado y de anticipar el futuro. Hoy en día, Camp Hero se ha convertido en parque estatal, abierto parcialmente al público.
El radar continúa en pie como una sombra del pasado, oxidado y silencioso, pero aún capaz de infundir respeto. Visitantes de todo el mundo acuden a contemplarlo, algunos buscando pruebas, otros simplemente queriendo sentir la vibración de un mito que parece resistir al olvido. Bajo el suelo, tal vez no haya más que tierra y concreto, pero en la memoria colectiva se esconden laboratorios infinitos, criaturas imposibles y experimentos que nunca deberían haber sido realizados. El proyecto Montauk, con o sin pruebas, permanece como uno de los relatos más poderosos de la era moderna. Es un espejo en el que se reflejan nuestras obsesiones más antiguas, la inmortalidad, el control de la mente, la manipulación del tiempo. Es la herencia de un siglo en el que la ciencia fue capaz de partir el átomo y abrir las puertas del cielo, pero también de concebir máquinas que podrían jugar con la esencia misma de la realidad. Si es verdad, Montauk fue el umbral donde la humanidad se asomó a lo inalcanzable. Si es mentira, es una fábula tan poderosa que ha dejado huella como si hubiese sido real. En Montauk, la línea entre mito e historia se disuelve. Allí, el radar Sage sigue mirando al horizonte, recordando que a veces los secretos más grandes no necesitan pruebas para existir. Basta con que se mantengan vivos en la mente de quienes creen que, bajo esos túneles olvidados, se ocultó por un instante el poder de torcer el tiempo y la mente humana. La década de los 80 fue un tiempo marcado por el filo de la incertidumbre. La Guerra Fría no era solo un enfrentamiento político entre dos superpotencias, era una nube oscura que se cernía sobre el mundo entero. El miedo nuclear latía en cada discurso, en cada noticia sobre misiles y pruebas atómicas, en cada simulacro que las escuelas norteamericanas imponían a sus niños. La paranoia se convirtió en compañera de vida cotidiana, la sensación de que el fin podía llegar en cuestión de minutos, con el giro de una llave en un silo remoto, calaba en la conciencia colectiva. Y en medio de esa atmósfera cargada, las teorías conspirativas florecieron como hongos tras la lluvia. Rumores de proyectos ocultos, de experimentos que cruzaban las fronteras de la ética, de gobiernos que jugaban con la realidad mientras mantenían a sus ciudadanos en la ignorancia. En ese contexto de miedo y de sospecha, Montauk emergió como un escenario perfecto. Camp Hero, oficialmente clausurada como base militar en 1981, se transformó casi de inmediato en objeto de mitología. Su radar, inmenso y solitario, parecía seguir escudriñando los cielos a pesar de estar desactivado. Los lugareños observaban luces nocturnas, escuchaban ruidos metálicos que provenían de las entrañas de la tierra y veían camiones adentrarse en instalaciones que se suponían muertas. Lo que debía ser un lugar olvidado se convirtió en un foco de misterio, en un tablero sobre el que se proyectaban todas las ansiedades de la era. El silencio oficial era tan denso como las alambradas oxidadas que cercaban la base. Ese mutismo alimentaba la imaginación. Si nada ocurría allí, ¿por qué se mantenía la vigilancia? Si de verdad había sido cerrada, ¿por qué se percibían movimientos bajo tierra? Camp Hero dejó de ser simplemente una estación militar abandonada, pasó a ser la morada de lo inexplicable. Un espacio donde las sombras se mezclaban con los rumores y donde cada grieta del concreto parecía esconder un secreto. Para quienes buscaban pruebas de conspiraciones, Montauk no era solo un lugar. Era el epicentro de un rompecabezas que conectaba la paranoia nuclear con experimentos capaces de quebrarla mente humana y el tejido del tiempo. En el verano de 1943, mientras la Segunda Guerra Mundial devoraba continentes y océanos, un rumor comenzó a circular en los astilleros navales de Filadelfia. Hablaba de un experimento tan ambicioso que parecía arrancado de las páginas de una novela fantástica: la teletransportación de un buque de guerra. El USS Eldridge, un destructor escolta recién incorporado a la Marina de los Estados Unidos, se convirtió en el protagonista de lo que después sería recordado como el experimento Filadelfia. Según las versiones que sobrevivieron, científicos vinculados a Nikola Tesla, Albert Einstein y otros genios de la física habrían colaborado en un proyecto destinado a volver invisible a la nave frente a los radares enemigos, utilizando campos electromagnéticos de potencia colosal.
La historia asegura que, en el momento culminante de la prueba, el aire alrededor del Eldri comenzó a vibrar con una luz verdosa, como si la propia realidad se distorsionara. Testigos desde la costa decían haber visto cómo el barco se desmaterializaba, dejando solo un torbellino en el agua, para reaparecer minutos después en Norfolk, a cientos de kilómetros de distancia, y volver de nuevo a Filadelfia como si hubiese atravesado el tiempo y el espacio. El relato era tan extraordinario que muchos lo tacharon de imposible, pero lo que hizo que el mito creciera no fueron las maravillas del viaje, sino el precio humano que, según se cuenta, pagaron los marineros a bordo. Se habla de gritos que desgarraron el silencio al reaparecer el buque. Algunos tripulantes, decían, habían quedado fusionados con el acero de las cubiertas, sus cuerpos atrapados en las paredes del navío como si carne y metal hubiesen sido fundidos en un mismo material. Otros aparecieron desorientados, delirando, asegurando haber visto paisajes que no pertenecían a la Tierra o haber flotado en un vacío atemporal. Algunos perdieron la cordura, incapaces de soportar lo que sus ojos habían contemplado. La Marina, por supuesto, negó todo. Los registros oficiales del Eldri muestran un servicio rutinario, sin anomalías, como si nada de aquello hubiese sucedido. Pero los rumores no murieron, al contrario, crecieron y se transformaron en leyenda. El experimento Filadelfia se convirtió en una advertencia, en una cicatriz en la memoria conspirativa. Representaba la osadía de un gobierno dispuesto a manipular la realidad, aunque el resultado fuese monstruoso. Era la puerta abierta a la idea de que los científicos habían encontrado un modo de torcer el espacio-tiempo, pero que ese conocimiento había sido ocultado al pueblo. Y fue precisamente esa sombra la que se proyectó sobre Montauk décadas después. Porque si en 1943 se intentó por primera vez alterar el tiempo y el espacio, en los años 80, aseguraban los testigos, el proyecto no solo continuó, alcanzó un nivel que escapaba al control humano. Las alegaciones más inquietantes que surgieron del experimento Filadelfia hablaban de un poder casi divino en manos de la Marina, la manipulación del espacio y del tiempo. No se trataba ya de camuflar un barco frente a los radares enemigos, sino de abrir grietas en el tejido mismo de la realidad. Los marineros que sobrevivieron, según la leyenda, hablaban de haber flotado en un vacío absoluto, de haber visto luces y formas imposibles, como si hubiesen sido arrancados de este mundo y lanzados a un territorio que no obedecía las leyes conocidas de la física. Para ellos, los minutos fueron eternos, y al regresar ya no eran los mismos. El rumor más persistente era que el USS Eldri no solo se volvió invisible, sino que literalmente desapareció de Filadelfia y reapareció en Norfolk, a más de 300 kilómetros, para volver después en cuestión de segundos. Esa teleportación, si realmente ocurrió, suponía que el ser humano había conquistado algo que ni siquiera la ciencia había soñado: la capacidad de atravesar la distancia y quizás el tiempo en un instante. La Marina negó de manera categórica, pero el eco del experimento jamás se apagó. Cada vez que un marinero desertaba, cada vez que un trabajador de los astilleros murmuraba algo fuera de lugar, la historia adquiría más fuerza. Con el paso de las décadas, aquel experimento se convirtió en un mito fundacional dentro del mundo de las conspiraciones. Y en los años 80, cuando la Guerra Fría hervía y la carrera tecnológica parecía no tener límites, los rumores encontraron un nuevo hogar en Montauk. Lo que había comenzado en Filadelfia, se decía, no fue un fracaso olvidado, sino un prototipo. Camp Hero, con sus túneles y su radar gigante, habría heredado la investigación. Allí, bajo las dunas y los acantilados de Long Island, los experimentos no se detuvieron, se perfeccionaron. Si en 1943 se había jugado de manera torpe con el espacio-tiempo, en Montauk, aseguraban los testigos, se había encontrado el modo de abrir puertas estables hacia otras épocas y dimensiones. El mito de Filadelfia no fue el final, sino el principio de la continuación oculta. En 1981, el gobierno de los Estados Unidos anunció oficialmente el cierre de Montauk Air Force Station. En apariencia,
Aquello significaba el final de una instalación que había servido de punto estratégico durante la Guerra Fría. El radar Sage, colosal y silencioso, quedó detenido como un dinosaurio metálico, con su enorme antena oxidándose bajo el sol y el salitre del Atlántico. Los informes públicos hablaron de desmantelamiento, de abandono, de un lugar que ya no tenía función alguna en la defensa del país. Sin embargo, para quienes habitaban las inmediaciones y para quienes prestaban atención a los susurros del rumor, el cierre no fue más que un telón de humo, una declaración superficial que escondía una verdad mucho más inquietante. Desde ese mismo año comenzaron a multiplicarse las historias sobre movimientos inusuales en torno a Camp Hero. Los residentes de Montauk, pescadores, guardabosques, familias que llevaban generaciones en aquella punta de Long Island, empezaron a comentar lo inexplicable. Camiones militares que entraban de noche en instalaciones supuestamente clausuradas. Luces brillando bajo el suelo. Vibraciones que hacían temblar la tierra como si gigantescas máquinas trabajaran en las profundidades. El radar, aunque oficialmente apagado, parecía conservar vida. Algunos juraban que lo habían visto girar en la penumbra, moviéndose lentamente como el ojo de un titán que no quería dormir. La sospecha de que el cierre había sido una farsa se afianzó cuando comenzaron a circular rumores sobre la existencia de túneles subterráneos bajo Camp Hero. Se hablaba de kilómetros de galerías excavadas en secreto, conectadas a laboratorios ocultos, a salas de control y a cámaras de experimentación. Según algunos testimonios, esos túneles habían sido construidos ya en los años 60, como parte de la defensa estratégica de la costa este. Pero otras voces afirmaban que habían sido ampliados en la década de los 80 para albergar algo mucho más oscuro. Los experimentos que, oficialmente, no podían tener lugar en territorio estadounidense. Los rumores sobre lo que sucedía bajo tierra eran variados, pero todos coincidían en un mismo punto. Montauk no estaba muerto. Al contrario, estaba más vivo que nunca, latiendo en las entrañas de la tierra como una bestia invisible. Se decía que los túneles descendían hasta varios niveles, con ascensores ocultos tras puertas selladas en el concreto, puertas que los curiosos jamás lograron abrir. Unos aseguraban que allí se realizaban pruebas de control mental, usando prisioneros, indigentes o niños secuestrados. Otros hablaban de salas donde el tiempo fluía de forma extraña, donde un día en la superficie equivalía a semanas bajo tierra. Y había quienes juraban que en los túneles se escuchaban ecos metálicos, rugidos de maquinaria o incluso gritos apagados que emergían desde profundidades imposibles. El mito ganó aún más fuerza cuando Preston Nichols y Al Bielek comenzaron a relatar públicamente sus experiencias. Según Nichols, ingeniero especializado en radiofrecuencia, tras la clausura oficial fue reclutado para trabajar en laboratorios que, en teoría, no existían. Allí descubrió que el radar Sage no había sido desconectado, sino reconfigurado para emitir frecuencias capaces de influir en la mente humana. Aseguraba que se habían llevado a cabo programas de control mental a gran escala, experimentando con soldados, con voluntarios engañados, e incluso con población civil secuestrada en secreto. El objetivo, crear individuos totalmente manipulables, soldados perfectos, peones sin voluntad propia. Bielek, por su parte, afirmaba que Montauk era la continuación directa del experimento Filadelfia. En su versión, el Eldridge había abierto la puerta al descubrimiento del viaje en el tiempo, y Montauk representaba la culminación de esa línea de investigación. Bajo Camp Hero, según él, se habían construido generadores de energía colosal capaces de desgarrar la realidad y crear túneles temporales. Por esos túneles, decían, enviaban a personas hacia el pasado o el futuro, y en ocasiones a realidades paralelas. Bielek aseguraba haber viajado a la Roma antigua, haber contemplado la Edad Media, e incluso haber sido proyectado hacia un futuro en el que la Tierra estaba devastada. Su relato parecía un delirio, pero el detalle con el que lo describía dejó a muchos con la sensación de que algo, aunque fuese mínimo, debía ser real. Los rumores se extendieron como fuego en papel seco. Visitantes clandestinos de la zona comenzaron a organizar exploraciones nocturnas.
Algunos entraban a través de las alambradas oxidadas y caminaban entre las ruinas cubiertas de maleza, buscando entradas a los supuestos túneles. Encontraban puertas de acero, todas selladas, muchas de ellas con señales militares que advertían de peligro. Los más atrevidos afirmaban haber sentido un zumbido en el aire, una vibración que parecía penetrar en la piel y alterar los pensamientos. Otros contaban que las brújulas se volvían locas, que las radios emitían interferencias extrañas, y que el propio bosque alrededor de Camp Hero parecía tener vida propia, como si el lugar exhalara energía invisible. La idea de que Montauk había heredado la línea oculta del experimento Filadelfia se consolidó en los años 90, cuando empezaron a circular publicaciones y conferencias sobre el tema. La base ya no era simplemente una instalación abandonada, era un símbolo del poder secreto del gobierno, un espacio donde la ciencia había roto sus cadenas morales y había jugado a ser Dios. Allí, se decía, el hombre había intentado controlar la mente, domesticar el tiempo y abrir portales hacia lo desconocido. El radar oxidado era solo la punta del iceberg, bajo sus cimientos, en los túneles subterráneos. Se escondía la verdadera maquinaria de la conspiración. Los lugareños, al ser interrogados, aportaban un color adicional a la leyenda. Algunos recordaban cómo, en los 80, sus mascotas desaparecían misteriosamente al acercarse demasiado a la base. Otros hablaban de luces en el cielo, no muy distintas de los ovnis descritos en otras partes del país, que parecían salir de la zona de Camp Hero. Había incluso relatos de cazadores que juraban haber escuchado gritos humanos que provenían de la tierra misma, como si las profundidades del suelo fueran una prisión. El nacimiento del proyecto Montauk no fue, pues, un evento único ni un experimento aislado. Fue el producto de una transición, del cierre oficial de una base obsoleta al despertar de un mito moderno. La clausura de 1981 no trajo silencio, sino más preguntas. Y esas preguntas, lejos de disiparse con los años, crecieron y se multiplicaron, atrayendo a investigadores, escritores, ufólogos y curiosos de todo el mundo. Camp Hero pasó a ser mucho más que un trozo de tierra abandonado. Se transformó en un santuario del misterio, en un espejo de los miedos colectivos y en la promesa de que bajo sus túneles se encontraba la respuesta a las obsesiones humanas más antiguas, el control del pensamiento, la conquista del tiempo y el encuentro con lo desconocido. Lo cierto es que el nacimiento del proyecto Montauk no puede probarse con documentos oficiales, ni con fotografías, ni con pruebas tangibles. Y, sin embargo, su poder como mito es tan grande que ha sobrevivido al paso de las décadas, incrustándose en la cultura popular y sirviendo como inspiración para novelas, películas y series que exploran los límites entre la ciencia y la locura. Para algunos, Montauk es la evidencia de que el gobierno fue más lejos de lo que jamás reconocerá. Para otros, es una fábula colectiva, alimentada por el miedo nuclear de los 80 y por la necesidad humana de creer en lo imposible. Pero hay un hecho innegable, aunque oficialmente clausurado, Camp Hero jamás fue olvidado. Y cada vez que el viento silba entre los árboles y golpea la antena oxidada del radar, la imaginación vuelve a encenderse. Allí, en ese lugar apartado de Long Island, nació un mito que no ha dejado de crecer. Un mito que dice que bajo el suelo todavía laten los motores de un experimento secreto que cambió para siempre la forma en que miramos el tiempo, la mente y la realidad. El cierre oficial de la base en 1981 fue presentado al público como un simple trámite administrativo. Montauk Air Force Station quedaba fuera de servicio, y Camp Hero pasaba a ser terreno abandonado. Sin embargo, la fachada de abandono no convenció a todos. Las alambradas seguían en pie, las torres de vigilancia permanecían intactas y, de tanto en tanto, se veían patrullas que custodiaban el perímetro. ¿Por qué vigilar con tanto celo un lugar muerto? El silencio de las autoridades se convirtió en la mejor gasolina para la sospecha. Lo que se mostraba como ruina era, en realidad, un secreto militar disfrazado. Un laboratorio oculto que operaba en las sombras mientras la superficie se ofrecía a los ojos del mundo como chatarra y maleza.
Fue en esos años cuando comenzaron a aparecer hombres y mujeres que afirmaban haber trabajado en la base después de su clausura. Algunos se presentaban como técnicos de telecomunicaciones, otros como soldados, otros como ingenieros especializados en electrónica. Sus historias eran diferentes en los detalles, pero coincidían en la esencia. Bajo Camp Hero no había silencio, sino un zumbido constante de máquinas y generadores. No había olvido, sino experimentos que empujaban los límites de la realidad. En conferencias improvisadas, en reuniones pequeñas y en entrevistas marginales, estos supuestos testigos contaban que habían visto salas de control equipadas con tecnología que no debía existir, que habían sentido en su propia mente los efectos de frecuencias diseñadas para alterar pensamientos, que habían sido parte de un engranaje secreto cuyo alcance apenas podían comprender. De aquellas voces dispersas nació algo más grande que sus relatos individuales, nació el mito. Camp Hero dejó de ser una base abandonada en Long Island para convertirse en el emblema de una conspiración monumental. Allí, decían, se manipulaba la realidad misma. Allí se jugaba con la mente humana como si fuera un tablero de ajedrez. Allí se abrían portales hacia otros tiempos y otros mundos. El radar oxidado, que muchos miraban como un vestigio inútil, pasó a ser visto como un ojo mecánico capaz de doblar el espacio y la conciencia. Y en los túneles que nadie lograba encontrar pero que todos describían, se gestaba la sensación de que, bajo Montauk, el gobierno había traspasado los límites de la ciencia y había puesto en riesgo algo más que la seguridad nacional. Había puesto en juego la esencia de la existencia misma. En el corazón del mito de Montauk se encuentran nombres que, con el paso de los años, se transformaron en figuras legendarias dentro del universo de las conspiraciones. Hombres que afirmaban haber visto lo imposible, que contaban sus historias con un nivel de detalle tan vívido que era difícil desecharlas por completo. Entre ellos, 3 nombres resuenan como pilares del relato: Preston Nichols, Al Bielek y Stewart Swerdlow. Sin sus testimonios, quizá Camp Hero se habría hundido en el olvido como otra base militar abandonada. Gracias a ellos, Montauk se convirtió en sinónimo de control mental, viajes en el tiempo y pactos con inteligencias de otros mundos. Preston Nichols fue el primero en encender la chispa. Ingeniero especializado en radiofrecuencia, aseguró haber trabajado directamente en los laboratorios secretos de Montauk tras su clausura oficial. Sus palabras dieron forma a la teoría de que el radar SAGE no había sido desactivado, sino reconfigurado para algo mucho más oscuro. Según Nichols, aquel monstruo metálico emitía frecuencias diseñadas para penetrar en la mente humana, para sembrar pensamientos, borrar recuerdos o inducir emociones de manera artificial. No se trataba de una simple especulación. En sus libros, Nichols relató experimentos concretos en los que, con la calibración precisa del radar, podían hacer que un grupo de personas sintiera euforia, terror o agresividad sin razón aparente. Para él, Montauk era un laboratorio de control social, una herramienta que, si se aplicaba a gran escala, podía someter a poblaciones enteras sin necesidad de armas ni ejércitos. A su lado, y dándole aún más dramatismo a la historia, apareció Al Bielek, un hombre cuya biografía parecía sacada de una película de ciencia ficción. Según Bielek, él había sido parte del experimento Filadelfia en 1943, donde el USS Eldridge fue teletransportado. Contaba que había sobrevivido a aquel salto imposible en el tiempo, y que décadas después, bajo otra identidad, había sido reclutado para colaborar en Montauk. Su relato conectaba directamente los dos mitos. Filadelfia y Camp Hero eran, en sus palabras, capítulos de una misma historia. Lo más perturbador de su testimonio no eran las referencias técnicas, sino las visiones que aseguraba haber tenido en sus viajes temporales. Decía haber sido proyectado hasta el año 2137, donde contempló un mundo devastado, y más allá, hasta el 2749, donde describía ciudades flotantes gobernadas por inteligencia artificial. Sus palabras se convirtieron en profecía, y aunque muchos lo llamaron farsante, otros lo vieron como un hombre marcado por un conocimiento que jamás debió poseer.
El tercer gran protagonista fue Stuart Swerdlow, quien llevó los relatos hacia territorios aún más inexplorados. Según él, en Montauk no solo se experimentaba con la mente y el tiempo, sino también con el contacto extraterrestre. Afirmaba que había participado en programas de control mental en los que se manipulaba el ADN, se buscaba crear híbridos entre humanos y razas alienígenas, y se abrían portales hacia dimensiones habitadas por inteligencias no humanas. Para Swerdlow, Montauk era el centro de un pacto secreto, tecnología avanzada a cambio de pruebas con seres humanos, un acuerdo oscuro en el que la humanidad era apenas un peón en un tablero cósmico. Estos tres hombres, cada uno con su propia visión y su propio estilo, dieron forma a la leyenda. Nichols aportó el componente técnico, el radar, las frecuencias, el control mental. Bielek aportó la conexión histórica, el salto desde Filadelfia hasta los túneles de Montauk. Y Swerdlow, finalmente, aportó la dimensión cósmica, el encuentro con razas alienígenas y la manipulación genética. Juntos, aunque muchas veces se contradijeran entre sí, levantaron un edificio narrativo tan poderoso que aún hoy resulta difícil separar verdad de ficción. Los escépticos argumentaron que ninguno de ellos pudo presentar pruebas contundentes, que sus relatos eran más literatura que testimonio. Pero en el mundo de las conspiraciones, la fuerza de una historia no se mide en documentos oficiales, sino en la capacidad de encender la imaginación y sembrar la duda. Y en eso, Nichols, Bielek y Swerdlow fueron maestros. Gracias a ellos, el radar de Montauk dejó de ser un pedazo de chatarra y se convirtió en el ojo de un leviatán oculto. Gracias a ellos, los túneles inexistentes se llenaron de ecos y sombras. Gracias a ellos, Montauk se volvió eterno, un mito que sobrevive más allá de la lógica porque, en el fondo, responde a los temores y deseos más profundos del ser humano, ser controlado sin saberlo, viajar en el tiempo, y no estar solo en el universo. En los años 90, cuando los relatos de Nichols, Bielek y Swerdlow ya circulaban en conferencias de ufología y en publicaciones marginales, comenzaron a aparecer nuevas voces. Hombres y mujeres que decían haber estado allí, en los túneles de Camp Hero, reclamaron su lugar como supervivientes del proyecto Montauk. Algunos hablaban de haber sido reclutados siendo apenas adolescentes, arrancados de sus hogares para participar en experimentos de control mental. Otros relataban visiones de viajes al pasado, describiendo escenas de la antigua Roma o de la Edad Media con una claridad inquietante. Había quienes aseguraban haber visto criaturas imposibles, seres de otros mundos caminando junto a científicos estadounidenses en laboratorios secretos. La aparición de estos supuestos testigos multiplicó las versiones y, con ellas, la sensación de que algo oscuro debía de haber ocurrido. Cada uno aportaba un detalle nuevo, túneles más profundos, máquinas más extrañas, tecnologías que parecían salidas de la ciencia ficción. Algunos describían cámaras donde el tiempo transcurría a una velocidad diferente, otros hablaban de la desaparición de compañeros que jamás regresaron de las pruebas. Incluso se mencionaban programas secretos para entrenar a jóvenes psíquicos, capaces de mover objetos con la mente o de abrir portales con solo concentrarse. Pero la abundancia de relatos también tuvo un precio, la credibilidad. Los medios tradicionales y la comunidad científica comenzaron a señalar las contradicciones, las imposibilidades físicas, las exageraciones evidentes. Muchos de estos supervivientes no tenían pruebas, apenas recuerdos fragmentados, sueños perturbadores o hipnosis regresivas. Para la mayoría del público, eran simples fabuladores que buscaban notoriedad. Sin embargo, en los círculos de conspiración, su palabra era recibida con fervor. El mito no necesitaba pruebas sólidas, bastaba con más voces, más matices, más ecos que resonaran en el vacío. Así, aunque cuestionados y a menudo ridiculizados, estos nuevos narradores expandieron la influencia del proyecto Montauk. Sus testimonios alimentaron libros, documentales de bajo presupuesto, programas de radio como Coast to Coast AM, y más tarde, foros de Internet donde la historia creció como nunca antes.
La credibilidad académica podía desmoronarse, pero en la cultura popular el mito se expandía como una semilla imparable. Montauk dejó de ser un relato de unos pocos para convertirse en un fenómeno global, un espejo en el que cada generación proyectaba sus miedos y sus fantasías. El relato de Montauk alcanza su punto más oscuro cuando se habla de los experimentos realizados en secreto, bajo Camp Hero. Para quienes se aventuran en la historia, no se trataba ya de radares y túneles ocultos. Allí, en las entrañas de la base, el gobierno y sus científicos jugaron con la mente humana como si fuera arcilla. El control mental, según los testigos, fue el primer y más grande de los objetivos. Preston Nichols relataba que el radar Sage, aquel coloso de acero oxidado que aún vigila el horizonte, había sido transformado en un arma invisible. Lo que en tiempos de la Guerra Fría servía para detectar bombarderos soviéticos, en Montauk se convirtió en un generador de frecuencias capaces de penetrar en la mente humana. Bastaba, según él, ajustar la frecuencia y la potencia para inducir estados emocionales colectivos. En sus libros y conferencias hablaba de pruebas en las que grupos de personas, expuestas a la radiación invisible del radar, pasaban de la calma a la euforia o al pánico sin razón aparente. La mente humana, decía, era como una radio. Bastaba sintonizar la frecuencia adecuada para controlar lo que pensaba, sentía y recordaba. Las descripciones eran tan perturbadoras como detalladas. Soldados sentados en filas, conectados a electrodos, expuestos a descargas de impulsos electromagnéticos que alteraban sus cerebros. Algunos salían de esas sesiones riendo, sin poder detenerse. Otros, con ataques de ira descontrolada, golpeaban a sus compañeros hasta quedar exhaustos. Y había quienes quedaban inmóviles, con la mirada perdida, como si la voluntad hubiese sido borrada de un plumazo. Los testimonios insistían en que no solo se experimentó con militares, también civiles fueron arrastrados hasta los túneles de Camp Hero, hombres y mujeres desaparecidos de las calles de Nueva York, indigentes que nadie reclamaría, e incluso niños raptados en la sombra. Las técnicas no se limitaban al radar. En los laboratorios subterráneos, según los supuestos supervivientes, se empleaban drogas psicodélicas combinadas con estimulación eléctrica y sesiones de hipnosis. El objetivo era romper la barrera de la mente consciente para implantar órdenes directamente en el subconsciente. Se buscaba crear soldados perfectos, obedientes hasta la muerte, espías capaces de ejecutar misiones sin recordar después lo que habían hecho, agentes programados para activar conductas específicas al escuchar una palabra clave. Lo que décadas después se conocería como asesinos programados en los círculos conspirativos tenía, según estos relatos, su origen en Montauk. Nichols aseguraba que uno de los experimentos más exitosos consistía en inducir sueños colectivos. Con la calibración adecuada del radar, podían hacer que decenas de personas soñaran lo mismo en la misma noche. Era el ensayo general de un poder que, aplicado a millones, podría moldear sociedades enteras. Imagina, decía, lo que significa plantar en la mente de un país entero una emoción, un recuerdo falso, una idea de obediencia. No se necesitaban tanques ni fusiles, bastaba con dominar las ondas invisibles que llenan el aire. Pero el control mental tenía un precio. Muchos de los sujetos de prueba no sobrevivieron. Los que lo hicieron, según los relatos, quedaron marcados para siempre. Amnesias profundas, cambios de personalidad, comportamientos erráticos y un vacío en la memoria que jamás pudieron llenar. Algunos de los supervivientes, que emergieron en los 90, aseguraban que durante años habían tenido pesadillas recurrentes. Pasillos metálicos, luces parpadeantes, voces en un idioma extraño, órdenes imposibles de ignorar. Bajo hipnosis, decían recordar cómo eran arrastrados a salas blancas donde hombres con batas y soldados armados los obligaban a someterse a pruebas. El control mental fue solo el inicio. Las pruebas con el radar abrieron la puerta a experimentos aún más radicales. Según los testimonios, se descubrió que las mismas frecuencias que podían inducir emociones también podían alterar la percepción del tiempo.
Los sujetos afirmaban sentir que los minutos se estiraban como horas, o que días enteros pasaban en cuestión de segundos. Esta anomalía, que en un principio parecía un efecto secundario, fue aprovechada para explorar algo mayor, la manipulación del espacio-tiempo. Lo que comenzó como experimentos psicológicos terminó rozando la física imposible. Los ingenieros de Montauk, relataban, aprendieron a abrir lo que llamaban ventanas temporales, grietas por las que podían observar el pasado y el futuro. Al principio eran visiones, imágenes fugaces proyectadas en pantallas, pero con el tiempo, esas ventanas se convirtieron en túneles, pasajes por los que podían enviar objetos y personas. Los más atrevidos juraban que niños y adolescentes fueron usados como conejillos de indias. Eran lanzados a esos túneles con la esperanza de que llegaran a otra época y regresaran con pruebas. Algunos decían haber pisado la Roma de los Césares, otros haber contemplado batallas medievales. Y no faltaban quienes aseguraban haber visto futuros desolados, ciudades en ruinas, océanos tragando continentes. Pero la mayoría nunca regresó. Según Nichols, cientos de ellos quedaron atrapados en el tiempo, perdidos para siempre en épocas que no eran las suyas. Los experimentos con control mental, el radar y los túneles temporales se convirtieron en el núcleo de Montauk. Y si algo hizo que la historia se volviera irresistible para la imaginación colectiva, fue la mezcla de ciencia y horror. Nada parecía más temible que la idea de que un gobierno no solo construyera armas para destruir cuerpos, sino que hubiera encontrado el modo de invadir mentes, torcer voluntades y borrar recuerdos. El radar oxidado, que aún hoy se levanta sobre los acantilados, se convirtió en símbolo de esa amenaza invisible, de un poder que no deja huellas en la piel pero que marca para siempre el espíritu. Lo terrible del mito de Montauk no es solo lo que se cuenta de los experimentos, sino lo que sugiere, que la realidad misma puede ser manipulada como un archivo, que la mente humana es vulnerable a fuerzas que no ve ni comprende, y que bajo el disfraz de un parque estatal, puede ocultarse un secreto capaz de quebrar los cimientos de lo que creemos posible. Uno de los aspectos más inquietantes de los testimonios sobre Montauk era el llamado lavado de memoria. Según Preston Nichols y otros supuestos sobrevivientes, la mayoría de los participantes en los experimentos jamás recordaban lo que habían vivido en la base. Los científicos habrían desarrollado protocolos para borrar recuerdos enteros, implantando falsas vivencias en su lugar. Técnicas de hipnosis, drogas psicodélicas y ráfagas de frecuencias electromagnéticas eran usadas en conjunto para arrancar de raíz cualquier huella de lo sucedido. Quienes pasaban por ese proceso podían regresar a sus casas creyendo que habían estado de vacaciones, en la escuela o incluso en un hospital, mientras en realidad habían sido sometidos a semanas de pruebas en los túneles de Camp Hero. Algunos relatos hablan de recuerdos pantalla, escenas cotidianas, triviales, implantadas en la mente como tapadera. Años después, muchos de estos supuestos participantes comenzaban a tener sueños extraños o flashbacks imposibles de explicar. Fragmentos de pasillos metálicos, voces que repetían órdenes, máquinas zumbando como colmenas de hierro. Para ellos, era como si una parte de su mente estuviera rota, como si una segunda vida hubiera sido escondida tras un muro invisible. Este aspecto del mito, la posibilidad de que miles de personas vivieran experiencias borradas de su memoria, fue uno de los más perturbadores, porque sugería que cualquiera podía haber sido víctima sin saberlo. Aún más temerarias eran las historias de viajes en el tiempo. Los supuestos ingenieros de Montauk habrían aprendido a concentrar la energía del radar y de los generadores subterráneos para abrir túneles que atravesaban el tejido del espacio-tiempo. Al principio, estos túneles eran inestables. Apenas visiones en forma de remolinos luminosos donde se alcanzaban a distinguir imágenes fugaces del pasado o del futuro. Pero con el tiempo, decían, lograron estabilizarlos lo suficiente como para enviar objetos y personas. Las escenas descritas son tan fantásticas como aterradoras, niños empujados a esos pasajes brillantes, caminando entre paredes de luz vibrante que parecían vivas.
Algunos afirmaban haber llegado a la Roma imperial, otros a campos de batalla medievales. Y no faltaban quienes aseguraban haber visto futuros apocalípticos, ciudades sumergidas y ruinas humeantes. La mayoría nunca regresaba. Los pocos que volvían aparecían cambiados, envejecidos o traumatizados, con relatos imposibles de comprobar. Nichols aseguraba que cientos de jóvenes desaparecieron en esos experimentos, perdidos para siempre en eras que no les pertenecían. Con el perfeccionamiento de la tecnología, los túneles se transformaron en auténticos portales dimensionales. No se trataba ya de viajar en la línea temporal de nuestro mundo, sino de acceder a realidades paralelas. Algunos testigos hablaban de universos semejantes al nuestro pero ligeramente alterados, donde pequeños detalles eran distintos, ciudades que nunca existieron, banderas de países que en nuestro mundo jamás habían sido diseñadas, rostros familiares con vidas completamente diferentes. Otros decían haber llegado a dimensiones habitadas por criaturas que desafiaban la lógica, seres con formas animales o lumínicas que parecían observar a los humanos con extrañeza o indiferencia. La creación de portales fue, según la leyenda, el punto más peligroso de Montauk. A través de ellos no solo viajaban los sujetos de prueba, sino también entidades que cruzaban hacia nuestro mundo. Algunos testigos afirmaron haber visto sombras desplazarse por los pasillos, figuras que no eran humanas y que se desvanecían al contacto con la luz. En el relato más famoso, uno de estos portales habría dado origen al temido monstruo de Montauk, una criatura deforme liberada accidentalmente durante un experimento fallido. El mito alcanzaba aquí su clímax. Montauk no era simplemente una base de control mental, sino un laboratorio donde se jugaba con el tiempo, el espacio y la propia esencia de la realidad. Un lugar donde la memoria podía ser borrada, el pasado visitado, el futuro observado y otras dimensiones abiertas como puertas prohibidas. Un lugar donde el gobierno, o algo aún más poderoso, había cruzado límites que nunca debieron traspasarse. Los relatos más inquietantes sobre Montauk cuentan que los túneles temporales no fueron solo visiones, sino auténticos corredores por los que se enviaba a personas a épocas distintas de la historia. Según Preston Nichols, se usaron sobre todo niños y adolescentes porque se creía que su mente era más flexible para soportar la fractura temporal. Algunos de esos jóvenes aseguraban haber visto anfiteatros romanos repletos de gladiadores. Otros describían paisajes medievales con castillos y caballeros. Y no faltaban quienes relataban escenas de futuros devastados, con ciudades arrasadas por catástrofes aún no ocurridas. El precio era terrible, muchos jamás regresaban, y los pocos que volvían lo hacían trastornados, con lagunas mentales y recuerdos fragmentados de vidas que no les pertenecían. La teleportación fue otra línea de experimentación, directamente inspirada en el supuesto experimento Filadelfia de 1943. Allí donde el USS Eldridge habría desaparecido y reaparecido en segundos, en Montauk se intentó aplicar esa misma tecnología a personas y objetos más pequeños. Algunos relatos hablan de jaulas metálicas en las que se introducían animales o soldados voluntarios. Tras el zumbido ensordecedor de las máquinas, la jaula quedaba vacía, y el sujeto aparecía en otra sala subterránea a cientos de metros de distancia. Otras veces, el experimento fallaba, cuerpos desintegrados, fusiones horribles con la materia de la pared, o desapariciones definitivas. La idea de desarmar un organismo en partículas y reconstruirlo en otro punto resultaba fascinante, pero según las historias, el margen de error era demasiado alto, y los sacrificios humanos se contaban en decenas. Más inquietantes aún fueron los relatos de encuentros extraterrestres. Stewart Swerlow y otros testigos aseguraban que Montauk no era un proyecto exclusivamente humano. En los túneles habrían trabajado, codo a codo con científicos estadounidenses, entidades de otros mundos. Algunos los describían como grises altos, otros como seres reptilianos que supervisaban los experimentos. Según esta versión, el gobierno habría establecido pactos secretos, acceso a tecnologías avanzadas, control mental, manipulación del tiempo, portales dimensionales, a cambio de recursos humanos, es decir,
Sujetos de prueba. Este aspecto del mito es el que más alimentó la imaginación colectiva. La idea de que los experimentos de Montauk no eran un capricho militar, sino parte de un acuerdo cósmico en el que la humanidad había cedido parte de su soberanía a cambio de un poder imposible. De esta manera, el proyecto Montauk se convirtió en un cruce de todos los temores y fantasías de la Guerra Fría. La manipulación de la mente, la violación del tiempo, la desintegración del cuerpo y la irrupción de lo extraterrestre. Bajo Camp Hero, decían, no solo se investigaba el futuro de la tecnología humana, sino que se tejían alianzas con inteligencias desconocidas, poniendo en riesgo el destino mismo de la especie. El episodio más famoso, y a la vez más temido, de todos los relatos sobre Montauk es el del llamado monstruo de Montauk. Según quienes afirmaban haber participado en los experimentos, en una de las pruebas más ambiciosas con los portales dimensionales se desató el desastre. El radar había sido llevado a niveles de potencia nunca antes alcanzados. Los generadores rugían como si la Tierra misma fuera a partirse, y el túnel temporal se abrió más de lo previsto. En lugar de un pasillo luminoso y estable, se formó un abismo vibrante, un remolino de energía que parecía desgarrar las paredes del laboratorio. De aquel vórtice, aseguraban, no solo surgieron imágenes de otros mundos, sino algo mucho más tangible. Una criatura atravesó la abertura, un ser que no correspondía a ninguna especie terrestre conocida. Algunos testigos la describían como una masa deforme, con piel correosa, dientes irregulares y un olor insoportable a carne quemada. Otros hablaban de un cuerpo del tamaño de un oso, con garras capaces de destrozar puertas metálicas. Lo cierto es que el relato coincidía en un mismo punto: la criatura sembró el caos en los pasillos subterráneos, destrozando equipos, atacando a soldados y obligando a los ingenieros a cortar de golpe la energía para cerrar el portal. El monstruo, según la leyenda, fue abatido a tiros después de horas de enfrentamiento, aunque otras versiones aseguran que logró escapar por los túneles, desapareciendo en algún rincón de Camp Hero. La historia cobró aún más fuerza en 2008, cuando un cadáver extraño apareció en las playas de Montauk, un cuerpo hinchado y deformado que algunos identificaron como un mapache en descomposición, pero que para los creyentes fue la prueba de que la criatura del experimento había dejado descendencia o había vuelto a cruzar a nuestro mundo. El mito del monstruo de Montauk resume en sí mismo el terror que rodea a la base. La idea de que al jugar con el tiempo y las dimensiones, los científicos no solo ponían en riesgo a los sujetos de prueba, sino que abrían la puerta a horrores desconocidos. Criaturas que no pertenecían a la Tierra, entidades que jamás debieron caminar en nuestro mundo. Para los creyentes, fue la confirmación de que Montauk no era solo un experimento de control mental o teleportación, sino un portal hacia el caos, un agujero negro de realidad que por un instante se tragó la frontera entre lo humano y lo inhumano. Desde entonces, cada vez que el viento aúlla en los acantilados y el radar oxidado se recorta contra el cielo, muchos creen escuchar en la noche el eco de aquel rugido, recordando que en Montauk, tal vez, una criatura de otro mundo fue liberada, y que nada garantiza que sea la única. En la superficie, Camp Hero parecía un cascarón vacío. Edificios de hormigón agrietados, ventanas selladas, torres oxidadas y un radar detenido como un coloso ciego frente al Atlántico. Todo lo que se veía a simple vista evocaba abandono, ruina y silencio. Pero para los testigos que juraban haber estado allí dentro, la superficie no era más que una fachada cuidadosamente diseñada. El verdadero Camp Hero no estaba sobre los acantilados, sino bajo ellos. Según los relatos, bajo la base se extendía un laberinto de túneles que descendía en espiral hacia las profundidades. Kilómetros de galerías se perdían en la oscuridad, iluminadas por luces fluorescentes que nunca se apagaban. Los ascensores ocultos, disfrazados en edificios aparentemente vacíos, conducían a niveles donde el aire olía a metal quemado y ozono, donde las paredes sudaban humedad y vibraban al compás de las máquinas encendidas. Los supuestos supervivientes hablaban de al menos 4 niveles principales, conectados por corredores interminables, cada uno con un propósito distinto: control de energía,
experimentación biológica, pruebas de teletransportación, y finalmente las cámaras donde se jugaba con la mente y el tiempo. En esas habitaciones subterráneas se realizaban los experimentos más oscuros. Había salas estrechas, con paredes acolchadas y puertas blindadas, diseñadas para el aislamiento sensorial. Allí los sujetos eran privados de toda percepción para ser sometidos a estímulos sonoros y electromagnéticos, capaces de quebrar su psique. Había cámaras con electrodos colgando del techo, donde los cuerpos humanos se conectaban como simples extensiones de una máquina. Incluso se mencionaban quirófanos improvisados, con mesas manchadas y equipos de cirugía que parecían sacados de una pesadilla. Los túneles también albergaban lo que algunos llamaron habitaciones temporales, espacios donde el tiempo parecía fluir de manera distinta. Se decía que al entrar en ellas el reloj se detenía, los latidos se ralentizaban y una sensación de eternidad se apoderaba de la mente. Los sujetos encerrados allí aseguraban que pasaban semanas o meses en soledad, cuando en la superficie apenas había transcurrido un día. Para los ingenieros de Montauk, estas habitaciones eran la antesala de los portales, cámaras de contención donde la realidad podía doblarse y poner a prueba las teorías más extremas. Los túneles secretos se convirtieron en el corazón del mito porque representaban la cara invisible de Montauk. La superficie podía ser clausurada, abierta al público como un parque estatal, convertida en ruina turística. Pero bajo los pies de los visitantes, decían, seguían respirando las galerías, silenciosas, selladas, esperando a que alguien las volviera a despertar. Nadie podía probar su existencia, pero todos los relatos coincidían en que bajo Camp Hero había una ciudad oculta, un santuario de hierro y concreto donde el gobierno había guardado su proyecto más inconfesable: la manipulación de la mente, el tiempo y la realidad misma. Entre los testimonios más perturbadores sobre Montauk destacan los relatos de las llamadas cámaras del tiempo. No eran simples salas de concreto, sino habitáculos cuidadosamente diseñados para alterar la percepción y el fluir de la realidad. Quienes aseguraban haber estado en ellas hablaban de una sensación indescriptible: el aire se volvía denso, el zumbido de las máquinas se transformaba en un eco interminable, y el propio cuerpo parecía entrar en otra frecuencia. Allí, los relojes se detenían o giraban sin control, los minutos se convertían en horas y las horas en días enteros. Algunos afirmaban haber envejecido físicamente tras pasar apenas unas horas dentro, otros, en cambio, aseguraban que habían permanecido semanas sin que su cuerpo mostrara signo alguno de desgaste. Era como si esas cámaras estuvieran situadas en un pliegue de la realidad, donde el tiempo se estiraba y encogía a voluntad de quienes manejaban los controles. Los supuestos supervivientes decían que esas pruebas no eran accidentales. El objetivo era claro: crear burbujas temporales controladas, capaces de entrenar soldados durante años en cuestión de días, o de almacenar información y personas en un limbo del que pudieran ser recuperadas más adelante. Algunos llegaban a afirmar que dentro de esas cámaras habían visto escenas de otras épocas proyectarse como sombras en las paredes, ejércitos antiguos marchando, ciudades del futuro ardiendo, fragmentos de realidades superpuestas que se filtraban en la conciencia como sueños imposibles de borrar. Aún más siniestra era la insistencia en que los túneles de Camp Hero no terminaban bajo Montauk. Según los testimonios, existían conexiones subterráneas con otras bases secretas repartidas por Estados Unidos. Pasajes kilométricos, diseñados con tecnología de tuneladoras gigantes, enlazarían Montauk con instalaciones en Nueva Jersey, Maryland, Colorado e incluso con el mítico complejo de Dulce, en Nuevo México. Se hablaba de trenes magnéticos capaces de recorrer esas distancias a velocidades increíbles, transportando equipos, prisioneros o incluso criaturas traídas de otras dimensiones. De ser cierto, Montauk no habría sido un proyecto aislado, sino un nodo dentro de una red gigantesca de bases subterráneas ocultas al público. Cada una con un propósito distinto: biogenética, armamento experimental, contacto extraterrestre, manipulación climática. Y Montauk, con sus cámaras del tiempo y su radar,
sería la pieza central, el laboratorio donde se ponía a prueba lo que después se replicaría en otros rincones de la nación. Para los creyentes, estas conexiones explicaban por qué Montauk parecía resistir a cada intento de desmentido oficial. Porque no era un simple experimento local, sino parte de una infraestructura secreta de alcance continental. Para los escépticos, no era más que una fantasía imposible. Pero el mito creció con cada voz, con cada nuevo testimonio que hablaba de puertas que llevaban no solo a otros mundos, sino también a otros lugares ocultos bajo el mismo suelo americano. Lo más inquietante del proyecto Montauk no son las historias de monstruos, portales o viajes imposibles, sino el silencio que lo rodea. A diferencia de otros episodios de la historia militar estadounidense, donde al menos quedan documentos desclasificados, testimonios parciales o restos tangibles, en el caso de Montauk todo está cubierto por un manto de negación absoluta. El gobierno jamás ha reconocido la existencia del proyecto. Cada vez que periodistas, ufólogos o simples curiosos intentaron obtener información oficial, la respuesta fue siempre la misma: la base se cerró en 1981 y nada ocurrió después. Los documentos disponibles así lo afirman. Archivos militares señalan que Montauk Air Force Station fue clausurada y abandonada, que el radar dejó de operar y que los edificios quedaron vacíos. La versión oficial insiste en que el lugar se convirtió en un parque estatal, sin mayor interés que el turístico o el histórico. Pero esa versión contrasta con la persistencia del mito. ¿Por qué, si nada quedaba allí, se mantuvo durante años una vigilancia constante? ¿Por qué el acceso a ciertos sectores de Camp Hero estuvo restringido incluso después de su supuesto abandono? La contradicción entre el relato oficial y los rumores fue suficiente para encender la sospecha colectiva. El radar SAGE es el mejor ejemplo de esa paradoja. Oficialmente, es un vestigio inútil, un esqueleto de hierro oxidado que se alza sobre los acantilados como un recordatorio de la Guerra Fría. Sin embargo, visitantes y vecinos aseguraban que, incluso décadas después del cierre, habían visto su antena moverse en la penumbra, girando lentamente como si aún estuviera activa. Otros relataban que al acercarse demasiado sentían mareos, jaquecas intensas, vibraciones en la piel, como si el coloso metálico todavía estuviera emitiendo señales invisibles. Nadie podía demostrarlo, pero la sensación era clara: aquel radar no era una ruina muerta, sino un guardián silencioso que seguía vigilando. Ese contraste entre lo oficial y lo oculto alimentó la duda. Si de verdad Montauk no era más que un montón de edificios abandonados, ¿por qué tantos testigos insistían en haber visto luces extrañas, escuchado ruidos metálicos bajo tierra o detectado vibraciones en la zona? Si todo era mentira, ¿por qué las autoridades parecían tan incómodas cada vez que alguien mencionaba el nombre de Camp Hero? El silencio oficial, lejos de disipar las sospechas, se convirtió en el mejor aliado del mito. Porque en Montauk, la falta de respuestas no apaga las preguntas, las multiplica. Con el paso de los años, Montauk dejó de ser solo un nombre en círculos de conspiración y se convirtió en destino de curiosos. Jóvenes aventureros, cazadores de ovnis, periodistas independientes e incluso turistas atraídos por la fama del lugar comenzaron a acercarse a Camp Hero. Lo que encontraron allí no hizo más que alimentar la leyenda. Algunos visitantes aseguraban que al aproximarse a las cercas y caminar por los bosques que rodean la base, sentían un zumbido en el aire, como si una vibración invisible recorriera la piel. Otros hablaban de mareos repentinos, migrañas intensas y náuseas que desaparecían al alejarse del radar. No faltaban los relatos de brújulas girando sin control, grabadoras que captaban interferencias imposibles o cámaras fotográficas que se apagaban al intentar capturar la silueta del coloso metálico. Para quienes ya creían en el mito, estas anomalías eran pruebas de que algo continuaba funcionando bajo tierra. De noche, las historias eran aún más inquietantes. Exploradores clandestinos contaban haber visto luces verdes o azuladas filtrarse desde rendijas en el suelo, como si maquinaria aún trabajara en los niveles inferiores.
Otros juraban haber escuchado golpes metálicos, motores encendidos o incluso gritos apagados, ecos que parecían surgir de túneles invisibles. Aunque nadie podía probarlo, cada testimonio sumaba un ladrillo más al edificio del misterio. Fue así como Montauk se consolidó en el imaginario colectivo, un lugar donde lo visible y lo oculto convivían en tensión constante. En la superficie, un parque estatal con senderos, ruinas y un radar oxidado que parecía dormido. Bajo esa fachada, según la leyenda, un mundo subterráneo aún activo, lleno de experimentos imposibles y secretos inconfesables. Esa dualidad fue la que dio al mito su fuerza definitiva. La certeza de que la verdad yacía justo debajo de lo evidente, esperando a ser descubierta. En 1992, el mito de Montauk dejó de ser un rumor susurrado en conferencias marginales y saltó al papel con la publicación de The Montauk Project, Experiments in Time, escrito por Preston Nichols junto a Peter Monn. Ese libro fue la chispa que encendió una hoguera global. En sus páginas se relataban con lujo de detalles los supuestos experimentos de control mental, los túneles temporales, los viajes a épocas antiguas y futuras, los contactos con extraterrestres y la liberación del monstruo que había sembrado el caos en la base. Era un compendio de todo lo que hasta entonces había circulado como rumor, presentado en forma de testimonio directo. Para los escépticos, un delirio escrito para vender ejemplares. Para los creyentes, la confesión de un hombre que por fin se atrevía a contar la verdad. El impacto fue inmediato en los círculos de ufología y conspiración. Revistas dedicadas al fenómeno ovni comenzaron a reproducir los relatos. Los programas de radio nocturnos hicieron eco de las historias y, en poco tiempo, Montauk se convirtió en un tema recurrente en conferencias y congresos dedicados a lo paranormal. Ufólogos, contactados y abducidos lo tomaron como una pieza más en el rompecabezas de encubrimientos que, según ellos, el gobierno estadounidense mantenía desde hacía décadas. Así, Montauk comenzó a ocupar un lugar junto a Roswell, el Área 51 y el Experimento Filadelfia. No solo un misterio local, sino un símbolo mundial del poder oculto de la ciencia y el secretismo militar. El fenómeno se expandió con rapidez en la década de los 90. Coincidiendo con el auge de Internet y los foros donde miles de usuarios compartían sus inquietudes sobre ovnis, teorías de control global y proyectos secretos. Las historias de Montauk se multiplicaron y adquirieron matices nuevos, testimonios de supuestos supervivientes, mapas de túneles, cronologías detalladas, incluso fotografías borrosas que, según sus autores, mostraban las anomalías del radar o de los alrededores. Aunque la credibilidad era constantemente cuestionada, el mito no hacía más que crecer. La duda se transformó en semilla fértil, cuanto menos se reconocía oficialmente, más atractivo resultaba para la imaginación colectiva. Montauk se volvió, en poco tiempo, parte del lenguaje de la cultura conspirativa. En cada charla, en cada programa de radio como Coast to Coast AM, en cada libro de ufología de los 90, aparecía su nombre junto a un elenco de lugares prohibidos y secretos nunca revelados. Camp Hero pasó de ser una base olvidada en Long Island a convertirse en escenario universal del misterio. Y así, a través del eco de ese libro de 1992, Montauk dio el salto definitivo. Dejó de ser rumor local para transformarse en mito global. El eco de Montauk pronto desbordó los límites de la ufología y las revistas conspirativas. El relato de los experimentos secretos en Camp Hero se convirtió en fuente de inspiración para escritores y cineastas, que vieron en esa mezcla de ciencia ficción, horror y ocultismo un terreno fértil para sus propias historias. Novelas de misterio comenzaron a incluir referencias a bases secretas en Long Island. Cómics y documentales exploraban el mito. Y guionistas de Hollywood lo tomaron como un esqueleto narrativo sobre el cual construir relatos de viajes en el tiempo, control mental y dimensiones paralelas. Montauk había dado el salto del testimonio a la ficción, multiplicando su alcance. El punto de inflexión llegó cuando Netflix decidió crear una serie inspirada en la leyenda. El proyecto original llevaba el nombre de Montauk y pretendía desarrollarse en Long Island,
con Camp Hero como telón de fondo. La trama giraba en torno a experimentos con niños, portales interdimensionales y criaturas que se escapaban al mundo real, exactamente los ingredientes de la leyenda conspirativa. Finalmente, por cuestiones legales y de producción, la historia fue trasladada a un pueblo ficticio de Indiana y recibió otro título, Stranger Things. El éxito global de la serie, con millones de espectadores en todo el mundo, consolidó para siempre el mito de Montauk. Incluso quienes jamás habían escuchado hablar de Camp Hero encontraron en la pantalla ecos de sus túneles secretos, de su radar colosal y de su monstruo liberado. Mientras tanto, en la vida real, Camp Hero se transformó en un lugar de peregrinación. El estado de Nueva York lo convirtió en un parque abierto al público, con senderos y zonas para caminar, pero la presencia del radar gigante y las ruinas de hormigón atrajeron no solo a turistas, sino a conspiracionistas, investigadores aficionados y curiosos de todo el mundo. Muchos llegaban para sentir la energía del lugar, otros para intentar encontrar entradas ocultas a los túneles, y algunos simplemente para tomarse una fotografía frente al radar que había sido protagonista de tantas historias. Lo que oficialmente era un parque estatal se convirtió en un santuario del misterio, donde lo visible, ruinas, hierba, caminos, convivía con lo invisible, la certeza de que, bajo tierra, seguía latiendo un secreto que nadie había querido desvelar. De esta manera, Montauk trascendió su tiempo y su geografía. Ya no era solo Long Island ni los años 80, era un símbolo cultural global, un espacio donde la conspiración se volvió leyenda y la leyenda se volvió ficción, retroalimentándose una y otra vez hasta convertirse en mito eterno. El proyecto Montauk termina donde comienzan todas las grandes leyendas, en el terreno movedizo de la duda. Fue todo una mentira elaborada, un relato construido por hombres necesitados de notoriedad, o una verdad cuidadosamente encubierta por un gobierno que jamás admitiría haber cruzado límites tan peligrosos. Las pruebas tangibles nunca aparecieron. Los documentos oficiales siguen hablando de un cierre en 1981 y de un radar oxidado, convertido en ruina. Pero el silencio, la vigilancia persistente y los testimonios de supuestos participantes mantienen la sospecha encendida. La línea que separa la ciencia real de la conspiración se desdibuja en Montauk como en pocos casos. Los experimentos de control mental con ondas electromagnéticas no son imposibles en teoría. La física cuántica abre preguntas inquietantes sobre el espacio y el tiempo. La ingeniería militar de la Guerra Fría probó una y otra vez que lo impensable podía ser real. ¿Hasta dónde llegaron los científicos de Montauk? ¿Hasta qué punto los relatos exageraron una verdad parcial? En ese terreno de medias certezas es donde el mito se hace fuerte, no necesita pruebas, solo la posibilidad. La fascinación humana por el control de la mente y del tiempo es tan antigua como los mitos que nos acompañan. Desde los chamanes que buscaban alterar la conciencia con cantos y sustancias, hasta los alquimistas que soñaban con detener los relojes, la humanidad siempre ha deseado dominar esas dos fuerzas invisibles. Montauk encarna ese deseo en versión moderna, la tecnología en lugar de la magia, el radar en lugar del tambor, el túnel temporal en lugar del conjuro. El resultado es el mismo, la esperanza de que, al manipular la mente y el tiempo, podamos dominar el destino. Hoy, Montauk permanece como un espejo en el que cada generación proyecta sus miedos y ambiciones. Para algunos, es la prueba de que el poder militar es capaz de todo, incluso de abrir puertas que no entiende. Para otros, es solo una fábula que revela nuestra necesidad de creer que hay algo más allá de lo visible. Sea mentira o verdad, el mito se ha ganado un lugar eterno en la memoria colectiva, porque toca el nervio más profundo de lo humano, la certeza de que la realidad no es tan sólida como creemos. Y que tal vez, en algún rincón de Long Island, alguien abrió una grieta por la que se asomó lo imposible. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo.
Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.